Qué bueno que estamos de nuevo juntos en este tu rincón de la fe, rincón donde compartimos enseñanzas, cosas que el Señor nos quiere mostrar. Precisamente en este rincón de la fe estamos compartiendo un taller sobre los 4 pilares de la intercesión, los 4 pilares de la fe para aprender a uno e interceder. Precisamente una continuación de aquel taller que dimos anteriormente, se llama o se titulaba Se buscan intercesores. Pues ahora estamos hablando de los 4 pilares del intercesor. Y estábamos hablando en el programa anterior sobre la oración del intercesor. Y dentro de, digamos, esa modalidad de la intercesión, llegamos a lo que se llamaba o se llama la oración de la contemplación. Hay personas que se quedan como mirando esas imágenes, ¿verdad?, de estampa donde vemos un santo iluminado, una luz que llega, que es más bien como un aspecto artístico, descriptivo de esa experiencia contemplativa de uno de estos santos. Pues vamos a empezar a ver qué es contemplación, o veíamos qué es contemplación. Decíamos anteriormente que era tener una experiencia de Dios, de su presencia, de su amor, de su palabra, dentro de cada uno de nosotros. Es decir, nos vamos dejando transformar por esa palabra de Dios que va llegando a nosotros y va haciendo algo nuevo en nosotros, pero dentro de nosotros. Es decir, es como si nos metiéramos, como dice Jesús, en ese aposento alto, en ese cerrar las puertas para dejar que Dios solamente nos hable. San Pablo, en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículos 26 y 27, describe la presencia de Jesús dentro de nosotros como el misterio que había estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este mundo entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. ¿Qué ocurre? Hay 2 elementos que quisiera que recordaran. Primero, cuando el hombre peca, está en el libro de Génesis, Adán y Eva desobedecieron a Dios, prácticamente ellos descubren que sus ojos se abrieron a la maldad, no a los ojos espirituales, a la bondad de Dios, sino que empezaron a descubrir el árbol del bien y del mal, o sea, el árbol de la ciencia, la maldad del hombre, la maldad del pecado y la bondad de Dios. Entonces se extrajeron de esa presencia de Dios. Descubrieron toda la maldad impulsada por el demonio, ¿verdad? Que lo atrajo, que los tentó y ellos cayeron en esa tentación. Pues precisamente con la venida de Jesús, entonces entramos a esa dimensión de su presencia, como lo dice San Pablo en esta carta a los Colosenses, y vamos descubriendo ese misterio que estaba oculto. ¿Por qué estaba oculto? Recuérdense aquel, yo diría, experiencia simbólica, que cuando Jesús muere se rasga el velo del templo. Y de esa manera, entonces, comenzamos a penetrar en esa dimensión espiritual que antes estábamos extraídos de ella por el pecado. Entonces, el velo que se mira es el corazón traspasado, el cuerpo traspasado de Jesús, que se abre a esa experiencia espiritual. Y comenzamos a mirar y comenzamos a entrar en esa experiencia de Dios. Y eso que estaba oculto desde los siglos y generaciones pasadas, ahora entonces dice la palabra de Dios, empieza a manifestarse a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer esa riqueza. Quiere decir que la manera de nosotros entrar en ese camino de la santidad es precisamente, comienza en nuestro bautismo, pero nosotros tenemos que ir caminando a esa experiencia de Dios día a día, esa riqueza de la gloria que se va revelando en cada momento, a través de esa palabra de Dios que va penetrando dentro de nosotros y nos va transformando para ir descubriendo esa dimensión de Dios de una manera que antes no la podíamos ver. Entonces así vamos comenzando a conocer y a experimentar a Dios. ¿Cómo así?
Bueno, lo vamos conociendo porque el mismo Espíritu de Dios nos va revelando lo que en su palabra Jesús nos ha ido predicando. Por eso, Dios es quien va iniciando esta relación en nosotros. ¿Cómo va iniciando esa relación? Bueno, mi relación comenzó en el bautismo, pero yo no estaba consciente hasta el día en que alguien me evangelizó, en que alguien me anunció la palabra de Dios. Ese amor de Dios me fue proclamado. Y yo, entendiendo esa dimensión del amor de Dios, dije para mí mismo, yo quiero tener ese amor de Dios, yo quiero experimentar ese amor de Dios. Y vino lo que se llama mi respuesta, es lo que se llama la conversión. Nosotros necesitamos responder a esa relación que Dios ha iniciado con nosotros. Y ha iniciado con nosotros a través de la proclamación de la palabra que nos ha sido proclamada por alguien que nos evangelizó. Entonces, ahí es cuando nosotros respondemos y estamos respondiendo con ese proceso de convertirnos, volver a Él de todo corazón. No es extraño cuando Juan nos dice en su palabra, en el capítulo 6 de su Evangelio, versículo 35, Jesús mismo nos dice, vengan todos, vengan los que tengan hambre y sed. Todos tenemos hambre, pero no una hambre material. Tenemos hambre de saciar esa sed espiritual que llevamos por dentro. Necesitamos llenar ese vacío interior con la presencia de Dios. Y esta hambre y esta búsqueda, llamémosla así, nos lleva a lo que se llama la contemplación. Es decir, a entrar en esa dimensión de la santidad, esa relación profunda de amor con Dios, de ese diálogo de amor tan profundo que solo Dios puede hacerse expresar y manifestar. Y por eso Jesús nos llama bienaventurado a los que experimentan esa hambre, a los que experimentan esa sed. Porque si la experimentan y van a buscar, van a encontrar. Me buscaréis y me encontraréis si me busca de todo corazón. Por eso Jesús le invita a los que oran, dice, cuando oren, entren en el interior. No se está hablando de un aposento físico, estás entrando en la dimensión de tu cuerpo, es decir, de tu templo, dice, en tu aposento interior. Cierra la puerta. ¿Qué es cerrar la puerta? Es apártate de todo pensamiento, de todo ruido, de todo lo que te perturba, de todo lo que te aleja de Dios. Y entra en ese silencio que nos hace, que brota cuando tenemos ese encuentro con Dios. Y en ese silencio empezamos a tener conciencia. ¿Conciencia de qué? Conciencia de su presencia. Estamos entrando ahí entonces en una dimensión contemplativa. Y ahí en ese silencio, entonces empezamos a escuchar a Dios. Empezamos a contemplar a Dios, empezamos a descubrir a ese Dios vivo que nos está hablando. Pero esa contemplación, ese estado de gracia, ocurre cuando tú escuchas. Por eso si está haciendo ruido no puedes escuchar. Y cuando tú escuchas, ¿a quién escucha? A Dios, que comienza a hablarte. La palabra de Dios comienza a cuestionarnos, a interpelarnos, a decirnos, a ver, Alfredo, ¿por qué actuaste de esa manera? Alfredo, a ver, ¿por qué no perdona? A ver, ¿por qué tú no escuchas mi voz? ¿Por qué tú no actúas de acuerdo a mis mandamientos? Entonces, es lo que ocurre, lo que se llaman los movimientos soberanos de Dios. Dios tiene control, es soberano sobre nuestras vidas en ese momento en que nosotros nos rendimos a Él. Y eso ocurre cuando nosotros cerramos la puerta de nuestro aposento, como dice Jesús. Y así vamos viendo. Si usted repasa la Biblia, va a encontrar momentos de grandes cambios que ocurrieron precisamente en ese silencio, ese movimiento soberano de Dios. Por ejemplo, la Anunciación estuvo cubierta de un gran silencio. Allí no había nadie, solo estaba María y el ángel que se le presentó.
¿Por qué no podemos tener nosotros también esa experiencia? Podemos tenerla en ese momento de silencio, de contemplación. Y en ese momento de silencio ocurrió, yo diría que uno de los hechos más hermosos, y es el momento en que Dios se hace hombre, el momento en que Dios se hace carne. Sin abandonar la Trinidad, Jesús se hace hombre, se hace carne, se engendra en el vientre de María. Y eso ocurre, ¿sabe qué? En el silencio. ¡Wow! Detengámonos un momento. ¿Es tu oración una oración bullosa? ¿Es una oración que hace ruido? ¿Es una oración que solamente hablas tú? ¿O es una oración en la cual cierra la puerta de tu aposento y Dios comienza a hablarte? Dios comienza a revelarte. Y siempre el primer lenguaje que Dios utiliza es el lenguaje del amor. Por eso tiene sentido cuando la palabra de Dios nos dice que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo, para que todo el que crea tenga vida. Pues ese silencio de María permite ese engendrarse. Pero también vamos viendo todo ese misterio de la salvación. Por ejemplo, Jesús nace en medio de un silencio. Ahí no había nadie, solo los apóstoles, los pastores estaban allí, los ángeles cantaban. Pero llegaron los pastores, anunciados, invitados por los ángeles, pero ellos no hablaron. Ellos simple y llanamente comprendieron lo que allí estaba ocurriendo en el silencio. Nosotros necesitamos comprender ese misterio de la salvación haciendo silencio. El silencio de Jesús, ¿verdad? Jesús estuvo preparándose durante 30 años. ¿Dónde? En Nazaret. No, la palabra de Dios no te dice absolutamente nada de esos 30 años del ministerio de Jesús. Simple y llanamente, ahí ocurrió un gran misterio en ese silencio, ¿verdad? En esos 30 años ocurrió un gran misterio. Y esto es muy importante. Y esto es lo que Él está haciendo hoy dentro de cada uno de nosotros. Por ejemplo, veamos el silencio del Calvario, donde Jesús se convirtió en el Cordero que fue llevado, ¿verdad?, al matadero. Pero dice el profeta Isaías 53:7 que Jesús no abrió la boca. Desde ahí pudo contemplar lo que el Señor quería hacer con su pueblo, ¿verdad?, transformar la obra salvífica que estaba ocurriendo. Es como si Dios Padre nos estuviera diciendo, esto es lo que quiero que hagan, que crezcan en este silencio interior. Y Jesús dedicó, como quien dice, esos 3 años de su ministerio público, pero 30 años de su vida al crecimiento con su Padre, a desarrollar una sabiduría interior profunda. Como decía, el misterio del silencio del Calvario. Dice el profeta Isaías 57, dice, maltratado, humillado, pero ni siquiera abrió su boca. Jesús estaba allí en oración, en el dolor. ¿Cuántos de nosotros aprendemos en medio de la enfermedad, en medio de un tratamiento, en medio de un cáncer que nos está acabando a pedazos, en medio de una dolencia, hacer silencio? En medio de ese matadero como estaba Jesús, escuchar la voz de Dios. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 8, del 1 al 3, dice, el apóstol Juan en su contemplación dice, observó como en el silencio hubo, como en la contemplación, hubo silencio por media hora en ese momento. ¿Sabe? Dice que nunca se había escuchado tanto silencio en el cielo. Y hoy yo quisiera que entendiéramos lo que el Señor nos está diciendo. Solo que detengámonos y paremos de hacer lo que estamos haciendo. Y tomemos un poco de tiempo, solo miremos y observemos lo que el Señor nos está diciendo. Porque el silencio viene de Dios, es cuando en ese silencio Dios viene a actuar. Por ejemplo,
hay un momento en que Dios hace algo maravilloso. Y es el momento en cuando Jesús está con los discípulos. Y Jesús se acerca a los discípulos y comienza, ¿se recuerdan ese pasaje en el Jueves Santo? A lavarle los pies. Y Jesús comienza a lavarle los pies uno a sus discípulos. Pero cuando llega donde Pedro, Pedro se levanta y comienza como a decirle al Señor, pero Señor, ¿cómo tú a mí me vas a lavar los pies? ¿Verdad? Esto es importante que entendamos, porque aquí hay un hecho muy grande. Y Jesús le responde, dice, si no te lavo los pies, no tendrá parte conmigo en el reino de los cielos. Y yo cuando leí eso le decía, Señor, hay algo que yo no entiendo. Si Pedro fue obediente, si Pedro te buscó, ¿qué le diste a Pedro como para que Pedro reaccionara de esa manera? ¿Qué tú le estabas diciendo? ¿Cuál fue tu respuesta cuando Pedro dijo, no, a mí tú no me vas a lavar los pies? Y yo pienso, y quizás eso te puede servir a ti. Si verdaderamente Jesús le estaba diciendo, si realmente tú me amas, yo sé que tú estás haciendo algo dentro de mí. Pero Jesús estaba poniendo al mando a Pedro de la iglesia. Pero para poderlo poner al mando de la iglesia, Jesús tenía que eliminar algo de Pedro. ¿Y sabe lo que tenía que eliminar Jesús de Pedro? Era ese complejo de varón, ese complejo de ser líder. Él era el líder, pero Pedro tenía un problema. Siendo líder, Pedro no sabía cómo recibir. Eso le pasa mucho a los líderes en la iglesia. Son líderes, pero no saben cómo recibir. Y Jesús le dijo que tú, Pedro, siendo el varón, siendo el líder y amándome como lo hace, pero tiene que hacer algo. Dice, pero estoy aquí en medio de ustedes como que uno que sirve, pero tú como líder todavía no sabes servir. Es lo que le estaba diciendo Jesús a Pedro. Y en este tiempo de la contemplación, este tiempo de contemplación de la oración contemplativa, tenemos que descubrir eso. Tenemos que descubrir lo que Dios nos está diciendo. Que aprendamos a recibir para poder dar en el ministerio. ¿Y qué es lo que quiere que el Señor que aprendamos? Que aprendamos a recibir su amor humildemente. Que aprendamos a tener conciencia de su presencia. Dios no nos puede usar hasta que no aprendamos a recibir. ¿Qué vamos a recibir? A recibirlo a Él. ¿Qué vamos a dar si no lo tenemos a Él dentro de nosotros? Entonces, eso nos lleva a la contemplación. Por eso dice el Señor, paren y dejen de hacer lo que están haciendo. Tomen tiempo para escuchar mi voz, para escuchar mis palabras. Es decir, deténganse porque el Señor nos está hablando. El Señor nos está diciendo, escuchen. Así que Dios nos invita, hermano, a ser receptivos. Tenemos que detener lo que estamos haciendo y tomar tiempo para ser receptivos y escuchar su palabra. Una buena manera para comenzar la oración puede ser, Señor, yo sé que tú estás dentro de mí, pero necesito tener una experiencia de ti. Dios nos está pidiendo que nos volvamos receptivos para que nos fortalezca, para que nos conceda y nos conforme de acuerdo a su riqueza, a ser fortalecido con su poder, con su espíritu, en nuestro hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en nuestros corazones y que arraigado y cimentado en amor, seamos capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, cuál es la longitud, la altura y la profundidad, de conocer el amor que Jesús, ese amor que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Por eso lo logramos cuando escuchamos su palabra, cuando escuchamos ese acto de silencio. Y cuando le hacemos preguntas a Dios, ¿sabe qué? Podemos esperar una respuesta.
Y lo grande es que mucha gente me dice, pero a mí el Señor no me habla. Claro, no te habla porque tú estás haciendo ruido. No te habla porque tú estás haciendo bulla. No te habla porque tú no escuchas, no quieres escuchar. Y el Señor hace eso para que seamos llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos según el poder que obra en nosotros. Es decir, según la obra de Dios. Y ahí entonces entramos en preguntas a Dios, porque sabemos que nos está hablando, pero podemos también esperar su respuesta. Y ahí iniciamos lo que se llama un diálogo. Empezamos a dialogar con Jesús. ¿Por qué? Porque a Él le gusta hablar. Pero a Él le gusta hablar, pero Él quiere que tú y yo escuchemos, no que hagamos ruido. Este es el silencio, digamos, es el silencio del corazón, donde Dios nos habla, donde Dios nos habla plenamente y nos llena con su amor. En Isaías 50, versículo 4, nos dice el profeta, cada mañana, mañana tras mañana, Él despierta mi oído para escuchar. Es en el silencio del corazón. Como nos decía Teresa de Calcuta, decía, es en el silencio del corazón donde Dios habla. Y usted dirá, ¿y cómo esta mujer se movía? ¿Cómo ella era capaz de hacer tantas cosas? Aquella mujer tan diminuta con problemas de salud. Y ella decía, este es el silencio de Dios. Es el silencio del corazón. Y ella se hacía sensible a la voz de Dios. Dice que una vez ella se enfermó visitando San Diego, California, el estado de California. Y Teresa de Calcuta la llevaron todos los médicos a los mejores lugares y eso. Y ella se quedó en un silencio. Y le preguntaba, madre, ¿usted no está contenta con el servicio que le estamos dando, el apoyo que le estamos dando, el cuidado de su salud? Y ella dijo, sí, estoy muy agradecida, pero estoy pensando en aquellos pobrecillos que no tienen nada para ser sanados, que no tienen nada para recibir esa atención médica que yo ahora estoy recibiendo con tanto cuidado. Y dice que a partir de ese momento los médicos se sintieron tan conmovidos que empezaron a buscar un proyecto de Dios para responder. El silencio que hacemos es la respuesta de Dios para transformar. Y esto es lo que nos dice Dios, y es que Dios quiere que escuchemos algo de Él cada día, ¿verdad? Que escuchemos su voz y que podamos entender cuán ancho y profundo es el amor de Dios. Los dejo con un pensamiento que aquí lo escribí y dice así, dice el profeta, Pablo en la carta a los Efesios nos hace una invitación y es que vayamos y bebamos profundamente, que vayamos y bebamos profundamente de Dios. Beban y vean y reciban cuán profundo es ese amor que Dios tiene para ti. Oro por ti ahora que estás ahí sintonizándonos, ahora que no está bien. Oro por ti para que el Espíritu Santo te abra el discernimiento. El Espíritu Santo te muestre ese silencio de Dios, porque Dios a partir de hoy estará hablándote. Abre tu pensamiento, abre tu corazón, entra en tu aposento, cierra las puertas y deja que hoy Él te hable. Si hoy escucha mi voz, entraré en tu corazón, dice el Señor, y haré un cambio profundo. Que el Señor te llene de su paz, que el Señor te llene de su amor, que el Señor sane cualquier enfermedad o dolencia que haya dentro de ti, en tu cuerpo o en tu corazón. Pero más que nada, que hoy tú seas el templo donde Él empiece a habitar para la gloria y alabanza de su nombre. Así sea. Amén.